esto es lo que nos parece a la oposición, nos está yendo muy bien y una de expresiones, lo decía hace rato, pero no tenía el dato de la deuda pública y hace esta comparación con otros países en donde México pues tiene una de las menores deudas en este momento. Pero bueno, vamos, es el día del corte de caja de cero impunidad. Y creo que una de las cosas importantes que se destacan en función también de varios de los trabajos que hoy presentan resultados, ¿no? En decomisos, aseguramientos, detenciones, vinculaciones a proceso, en fin, es esto de plantear que es necesaria la prisión preventiva oficiosa, un debate que desde ayer se lo adelantábamos aquí, porque la Corte intenta o presentará la posibilidad de que se acote la prisión preventiva para que deje de ser oficiosa. El gobierno desde ayer sacó un comunicado en donde dice que es muy importante, o que considere la Suprema Corte que es muy importante que se mantenga la prisión preventiva oficiosa, porque de no hacerse, entonces recaería en, digamos, la instancia judicial una presión adicional en casos, en temas, en delitos, que la implicación que tiene esa presión es que se corrompan y es que entonces queden expuestas víctimas, ya lo comentaba Miguel Arzate al principio, víctimas, testigos, ¿no? O sea, si alguien se da a la fuga en un caso de delincuencia organizada, en un caso de violencia contra la mujer que pudiera derivar en un feminicidio, en fin, pone en peligro a gente alrededor. Esto es lo que se ha venido comentando en defensa de que permanezca la prisión, Sí, la prisión preventiva oficiosa. Exacto. Hay un debate abierto que finalmente, como dices, va a definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, yo estaba escuchando argumentos a favor y en contra de esta figura. Hay quienes dicen, si ya se quita, el Ministerio Público debería perfeccionar las investigaciones, y hay que destacar que en todo caso los jueces podrían decidir si aplica o no la figura. Pero, como bien dices, Steve Azul, hoy en día, por ejemplo, si alguien está acusado con elementos de homicidio, de feminicidio, de delincuencia organizada, ya aplica la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que el juez ya no puede meter las manos en favor, en su caso, de los presuntos culpables. Si se quita la figura, lo que dice el gobierno de la 4T, y creo que con razón, va a implicar la posibilidad de que se negocie, porque un juez podría determinar que no hay elementos en contra de un feminicida, de un homicida, y que esto se vuelva en cuanto traes. O sea, si tienes mucho dinero, pues hacemos como que la investigación no está muy sólida, y por eso el gobierno alerta de que aumentaría la corrupción en el Poder Judicial. Sí. O sea, aquí lo que pasa es que hay que ver cuál es, digamos, el escenario ideal y cuál es tu escenario real finalmente. Y también cuáles son, digamos, tus enfoques de análisis, porque efectivamente esto está dirigido específicamente a la contención de la criminalidad, en donde las consecuencias de no contenerla pueden ser muy graves e irreversibles, como la muerte de alguien, por ejemplo, ¿no? O que no se pueda llegar a detener una organización criminal, en fin. La otra parte, que es la que defiende la Suprema Corte y está en medio de este debate, pues tiene que ver con los derechos de presunción de inocencia de los imputados, en donde, bueno, sabemos que los juicios se tardan años, que a veces está gente inocente ahí. Esto es parte de lo que también sucede, y que a lo que se le ha entrado por el lado de los decretos, el perdón, ¿cómo se llama? La amnistía. ¿La amnistía? ¿No? O sea, sí se ha visto también esta parte, pero digamos, estructuralmente no tenemos el escenario ideal, ni en un caso ni en el otro, ni desde el punto de vista de los imputados, ni desde el punto de vista de la contención criminal. Entonces, bueno, esto frente a la situación de criminalidad que existe y que enfrenta, digamos, el Estado para poderla contener, esto es lo que plantea. Vamos a ver, esto lo retoma esta mañana Ricardo Mejía Verdeja al dar a conocer los casos, los resultados del trabajo de las instancias de seguridad. Aquí aprovechamos para comentar
la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa, que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco. La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez. Es decir, cuando se lograr la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en ese momento la prisión opera de manera automática. Por eso es importante mantenerlo, porque si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces, y también incrementaría la peligrosidad inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad. Pues ahí está muy bien explicado por el subsecretario de Seguridad Pública Federal, que por cierto también dio a conocer algunas detenciones relevantes, entre otras la de Jesús Murillo Caram. Ahí tenemos, vamos a enumerar rápidamente: detención de Jesús Murillo Caram, ex procurador de la República por caso Ayotzinapa; detención de José Bernabé Lavaca; detención del presunto homicida de Guillermo N., hijo del alcalde de Celaya; detención de Gilberto N., primo y cómplice de El Chueco en Chihuahua. Tenemos más: detención de 6 integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima; aseguramientos de 18 toneladas de cocaína en Manzanillo; 6 detenidos por los hechos de violencia suscitados entre el 12 y 14 de agosto en Baja California, en lo que hace al combate al narcotráfico, y también en lo que hace al operativo Montadeudas, una serie de acciones, Estiva Azul, y datos que se dan a conocer. Sí, que recupera los operativos que se dan desde la semana pasada, me parece, ¿verdad? Sí, fue desde la semana pasada. Así es. Y que se han venido dando otros operativos justamente para detener a quienes son los que operan los call centers y generan toda esta cadena de extorsiones de lo que es el modus operandi, ¿no? de estos montadeudas. Pero no los enamoramos, ya nos cambiaron el gráfico. Rápidamente, si regresamos, por favor, para hablar de los datos en específico sobre lo de los montadeudas. Es un gráfico anterior que ya vemos ahí planteado. Detención de 23 personas por cobranza ilegítima, 12 acciones operativas con cateos en diversos inmuebles de la Ciudad de México, y se detuvo a 5 personas de origen chino con residencia en nuestro país. Hay que decir que se generaron ya las vinculaciones a proceso. Muchos de estos van a poder atravesar su proceso en libertad con una medida cautelar distinta. Pero bueno, ahí está la acción y sobre todo la recomendación, decían, de no acudir a estas aplicaciones. Estas aplicaciones normalmente son fraude. Nos decía Salvador Guerrero Chiprés que mejor atenerse a las instituciones bancarias. Es difícil que uno encuentre una aplicación como esta y que no sea verdaderamente un fraude. Entonces hay que tener mucho cuidado, tiene que tener una autorización de la Conducef, eso se puede checar. Entonces, bueno, pues ahí la recomendación sobre este tema. Y tenemos un material que prepararon, ¿no?, nuestras compañeras y compañeros para el Informativo 14 sobre este asunto. Vamos a ver. Préstamos de dinero a través de aplicaciones, alza en las tasas de interés, amenazas y extorsión. Un conjunto de delitos conocido actualmente como montadeudas. Se trata de 679 aplicaciones, plataformas y páginas de internet relacionadas con este esquema de préstamo y cobranza. Leonardo fue víctima de uno de ellos. Yo tenía un negocio, entonces por ende pues siempre se ocupa un poco de dinero para invertir.
usualmente pues estoy viendo videos de YouTube y aparecen ciertos anuncios. En esa ocasión apareció uno de este tipo de aplicaciones y pues me registré. La verdad es muy sencillo. ¿Y tú qué esperas? Da clic en el enlace de abajo para descargar nuestra aplicación. El proceso para solicitar un préstamo es la parte sencilla. Basta con descargar la aplicación y proporcionar una identificación oficial. En algunos casos, solicitan una fotografía digital del beneficiario y el permiso para que la aplicación acceda a los contactos. La extorsión comienza al momento del cobro. A través de llamadas intimidantes, mensajes amenazadores e insultos, los criminales solicitan el pago. Eso a mí me vale. Si te estás muriendo de hambre es cosa que me vale. Yo quiero mi pago. Si no te voy a ir a matar, hijo de tu es que ya sabes. Yo decía que por qué se manejaban de esa forma, ¿no? O sea, por qué insultaban. Y seguían con los insultos de, no seas un pinche mantenido, pinche parásito. Con esas palabras que estoy diciendo, ¿no? Hasta que pues empezaron a hacer uso de los contactos. Esto porque al inicio de las aplicaciones te piden que les otorgues permiso para que vean tus contactos. Me imagino que sacan la lista y pues ya de ahí empiezan a enviar mensaje a tus conocidos. De acuerdo con autoridades, otra estrategia de los montadeudas es destruir la reputación de quienes solicitaron el préstamo. Las víctimas secundarias son los familiares, amigos y conocidos, a quienes también extorsionan. Pero pues mi tía ya una persona mayor, bueno, 50, 55 años, pues sí se asusta, ¿no? De saber que eras cómo sabían su nombre. Empezaron a enviar fotos de descuartizados, de ese tipo de cosas, que para mí pues causa risa, ¿no? Porque pues yo no creo eso. Pero pues otra persona sí cree. Entonces en este caso fue mi tía la que pues sí le dio mucho miedo. Ahí incluso llamó a la policía cibernética. En caso de haber pedido un préstamo a través de una aplicación y ahora ser víctima de amenazas y cobranza de intereses excesivos, está disponible la línea de seguridad y el chat de confianza del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Canal 14, Itzel Díaz. Bueno, ahí está. También se habló, hablando de casos relevantes del día de hoy, se habló del caso de Abigail, esta joven en Oaxaca. Un caso muy tremendo. Es la tercera autopsia que se pide para saber qué fue lo que pasó con ella cuando estaba detenida, cuando estaba en su celda. Muere por asfixia, eso es lo que hasta este momento dicen las autopsias. No se puede definir si provocada por ella, porque había la teoría de un supuesto suicidio, que por cierto ya el fiscal Peinbert de Oaxaca ha desestimado. O sea, dice es por la forma en que se encontraba el cuerpo, en fin, esto no puede ser así. Entonces se manda a hacer una tercera autopsia, todavía se está esperando qué va a pasar. Vamos a ver qué dice Ricardo Mejía Verdeja. El día 19 de agosto, la Policía Municipal de Salina Cruz detuvo en su auto y puso a disposición del juez calificador a Flor Abigail por presuntamente tener una discusión y agredir a su pareja sentimental, padre de sus dos menores hijos, uno de ellos de 10 años. Fue puesta a disposición por la Policía Municipal en una detención que fue muy difundida en redes sociales. Fue internada a los separos de la Policía Municipal y fue encontrada horas después sin vida, colgada, según señala el parte, con su propia ropa interior. La causa de la muerte se determinó que fue asfixia por ahorcamiento. Siguiente. Comentar que a partir de este evento se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca. Se ha seguido el protocolo de feminicidio y perspectiva de género. Ya se giraron órdenes de aprehensión y se detuvo a 4 personas. Pues terrible este caso, porque además ha dicho, ella era madre y era muy dedicada. Entonces, eso que a bote pronto quisieron las autoridades locales sostener, que había un
supuesto suicidio pues no se sostiene. No Muy se sostiene. terrible el caso. Esperemos que no haya impunidad, porque entonces, ¿qué pasó? No sabemos exactamente por qué y quién, ¿no? Son las preguntas básicas. Pero está abierto y está abierto. El caso, sí. Tipificado como probable feminicidio. Así es. Y bueno, pues también se hace un corte de caja constantemente respecto a los casos relevantes de, sobre todo, periodistas que han sido asesinados en tiempos recientes. ¿Cómo van las investigaciones? Está el caso en particular de Freddy Román, asesinado en Guerrero también recientemente. Vamos a escuchar lo que se dijo. En la localidad de Ocotito, en el municipio de Chilpancingo, el pasado 1 de julio, se cometió el delito de homicidio por arma de fuego en agravio de Freddy Vladimir N. Este último, hijo del periodista Freddy, es decir, semanas antes, meses antes, había sido asesinado su hijo del periodista. Posteriormente, después del homicidio y derivado de una discusión en el lugar de los hechos, es asesinado una segunda víctima ahí en Ocotito, Bertín N., comisario de la localidad. El hijo del periodista tenía la actividad de venta de pollo y es importante mencionar que este mismo año también el hijo de Freddy había sido también agredido y tuvo un intento de homicidio en la localidad de Buenavista de la Salud. Al momento no se descarta ninguna línea de investigación, se está viendo la posible relación de estos hechos que antecedieron a la muerte de Freddy para ver si tienen relación con los hechos y se sigue avanzando en las investigaciones para poder determinar los presuntos autores intelectuales y materiales de este hecho delictivo. Bueno, ahí está digamos, los avances en que se encuentra la investigación de este caso. También se habló de la detención del autor intelectual, habría sido el autor intelectual de otro periodista, es el caso de Margarito, y Ricardo Mejía Verdeja también pues da pormenores sobre este caso. Al parecer pertenecía a una célula del cártel de los Arellano. El presunto homicida, ¿no? Así es. De Margarito Martínez Esquivel. Vamos a escuchar. El día de ayer se logró la detención de David N., alias el Cabo 20 y el Lobo, señalado como autor intelectual del homicidio de Margarito Martínez, y junto con él fueron detenidas otras 2 personas presuntamente vinculados a la célula criminal. Este individuo, el Cabo 20, presunto autor intelectual del homicidio de Margarito, es la cabeza de una célula y de la organización delictiva de los Arellano Félix,